Oye, Santiago, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de compartir este espacio con ustedes y felicitarlos por este 11º aniversario. La verdad es que se dice fácil, pero estoy seguro que ha sido un bonito camino, ¿no? Que han recorrido durante todos estos años. Y bueno, pues aprovecho para felicitar a Maya, que también ya tengo, no voy a decir los años, pero tengo muchísimos años de conocerla. Y la verdad es que siempre hemos coincidido en nuestras filosofías de trabajo. O sea, creo que eso nos ha permitido mantenernos como socios de negocios durante todo este tiempo, porque compaginamos mucho de nuestras filosofías, de nuestras metodologías, coincidimos, ¿no? Creo que vemos la vida de la misma forma, empezando por ahí. Entonces, eso sin lugar a duda ayuda bastante. Santiago, el día de hoy quiero poner sobre la mesa un tema que se ha vuelto relevante, sobre todo pues en la época que nos tocó vivir, ¿no? El tema de la pandemia no ha sido nada sencillo y esto ha provocado que las organizaciones tengan que empezar a voltear a temas de digitalización. Más allá de la transformación digital, que sin lugar a dudas es un tema que a todos nos preocupa, hoy en día hemos visto cómo organizaciones, independientemente del tamaño y la industria en la que se dediquen, están buscando digitalizarse, ¿no? Eh, Hoy los clientes, pues cada vez son más exigentes, los clientes se han vuelto el rey del mercado. Sí, eso creo que todo el mundo lo tiene claro, que el cliente hoy en día es el centro del corazón de las empresas y por lo tanto tenemos que encontrar nuevas formas de poder acercarnos a ellos. Y una de las formas en las que la mayoría de las empresas están acercándose es a través de la digitalización. Así que me gustaría hablar un poco al respecto de cómo, y tú lo dijiste, a mí hay algo que me apasiona, que me encanta, y tú que también ya tienes bastantes años de conocerme, no dejarás, no me lo negarás, es la arquitectura empresarial. Desde que yo la conocí ya hace bastantes años en Monterrey, pues para mí fue como decir, wow, esto verdaderamente todo el mundo debería de ponerla en práctica en sus empresas, ¿no? Entonces, voy a explicarles cómo la arquitectura empresarial apoya precisamente a proyectos de digitalización. Entonces, si no tienes algún comentario adicional, me gustaría compartir mi pantalla. ¿Sabes qué? Creo que me tienes que dar permisos. Si me ayudas, please. Sí, perdón. No te preocupes. Listo. Gracias. Aprovecho ahorita que vas a compartir pantalla, pues para saludarte, darte las gracias a todos los que están presentes, igual darles las gracias que están aquí el día de hoy también con nosotros. Sé que va a ser una plática de muchísimo valor, como tú bien lo dices, eres un experto en arquitectura empresarial y bueno, todos estos años que hemos trabajado en conjunto, pues realmente creo que esta plática y esta charla les dejará muchísimo valor, como tú lo dices ahora, para poder enfrentar y readaptarnos y redefinirnos como organización para poder entrar a esta era de la digitalización, ¿no? Israel, te agradezco muchísimo a todos los que están presentes y bueno, adelante. Gracias, Maya, un placer estar con ustedes el día de hoy. Bien, pues como ya dijo Santiago, mi nombre es Israel Tavares y pues dentro de todas las cosas que soy responsable, hay algo que me apasiona y que lo hago, pues ahora sí que de mucho corazón, que es precisamente un podcast que lanzamos el año pasado junto con un compañero, un amigo, un colega, en donde justamente hablamos de estos temas que vamos a tocar el día de hoy. Así que si hubiera algún interés adicional a mi charla, los invito a que, como dijo Santiago, nos busquen a través de nuestro canal de YouTube o de Spotify. Ahí van a encontrar pues más charlas, más anécdotas, más tips, más recomendaciones respecto a cómo abordar una arquitectura empresarial. Así que bueno, pues ahí al final les recordaré un poquito mis redes sociales para quienes estén interesados en aprender un poco más acerca de la arquitectura empresarial. Me gustaría iniciar con una pequeña anécdota, una pequeña historia que sucedió en Inglaterra, en donde hay una organización, un ministerio que hizo un programa a nivel nacional de tratar de digitalizar todos los registros de atención de sus pacientes. Este es un ministerio de salud. Y después de muchos años y después de mucho dinero invertido, se decidió abandonar en el 2011. Nada más se gastaron 10,000 millones de libras. Imagínense ese proyecto, ¿no?
Pero lo bueno es que eso solamente sucede en Inglaterra, en países de Europa, ¿verdad? En México ese tipo de situaciones no se presentan, entonces tranquilos, ustedes relájense, que esto no sucedió ni siquiera cerca de nosotros. Esto fue muy lejos de México. Y se hizo una serie de auditorías y revisiones y se identificó que la principal falla o una de las principales fallas por las cuales no se logró digitalizar todos los registros de los pacientes, pues era porque se cree que se le dio un enfoque muy técnico, donde creyeron que simplemente actualizando la tecnología iba a ser suficiente y no tomaron en cuenta, pues, a las personas, no tomaron en cuenta los procesos, no tomaron en cuenta los nuevos controles que iban a presentarse, evidentemente tampoco se tomaron en cuenta riesgos y pues se centraron solamente en la tecnología, como ya mencioné, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros queremos mencionar, lo que queremos reflexionar es que claramente la digitalización no funciona en silos. O sea, es prácticamente un reto tratar de llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza a través de islas departamentales, a través de barreras departamentales, a través de metodologías independientes en donde no se compaginan, en donde no se hablan entre sí. Imagínense llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza sin ni siquiera tener un mismo lenguaje común que ayude a las personas a tomar decisiones correctas. Entonces, trabajar de esta forma no es nada provechoso, es algo que definitivamente no ayuda a que un programa de digitalización se lleve a cabo. Así que estamos convencidos que los proyectos de digitalización se tienen que trabajar con un enfoque diferente. No podemos trabajar cada quien desde su trinchera, desde su punto de trabajo, sin tener una colaboración con las diferentes áreas, con tener una comunicación, que eso es vital, que exista una comunicación y que sin lugar a dudas al tener una colaboración y una comunicación nos va a ayudar a que nos coordinemos de una mejor forma y no se nos escape ningún aspecto al momento de llevar una digitalización. Imagínense que después de tantos años y tanto dinero invertido se detenga en un proyecto de esta naturaleza. Pero nuevamente les comento, tranquilos que esto no sucede en México, ¿no? ¿Cuáles son las principales fallas por las cuales se presentan este tipo de proyectos que fracasan? Pues básicamente voy a leerles un poquito de lo que dicen de grandes consultorías a nivel mundial como McKinsey, PwC, Deloitte, donde básicamente ellos dicen que hay 3 elementos importantes por las cuales fallan este tipo de proyectos de digitalización. Lo primero tiene que ver con la visibilidad de la organización, es decir, nadie entiende quién hace qué ni cómo se hacen las cosas dentro de la organización. Si tú le preguntas a una persona cuál es la estrategia de tu organización, difícilmente te sabe responder. Si tú le preguntas la estrategia o los objetivos de tu departamento, tal vez te pueda decir un par de ellos. Y si tú le preguntas cuáles son los objetivos de su cargo, pues ojalá que te pueda decir, porque entonces no tiene sentido que esa persona esté ahí si no sabe cuáles son sus objetivos. Es decir, hay un concepto que las organizaciones batallan mucho hoy en día para poder tomar decisiones, que es tener una visibilidad institucional. Es decir, que esa visibilidad no dependa de la persona que está sentada en el escritorio respondiendo o trabajando, sino que sea institucional, que independientemente de que hoy en día esté una u otra persona, esa visibilidad sea sostenible a través del tiempo, que se mantenga al alcance de todas las personas y que cualquiera persona pueda responder justamente las preguntas que acabo de mencionar, ¿no? Preguntas tan sencillas como quién hace qué y cómo se hacen las cosas. Creo que eso tendríamos que tener la capacidad de responderlo. Otra de las razones por las cuales fallan este tipo de programas de digitalización, pues tiene que ver justamente que no se coloca al cliente como en el centro del corazón. Y yo le decía durante la introducción, quien no entienda que el cliente es el rey de los negocios, pues seguramente la va a pasar difícil, si no es que ya la está pasando difícil. Entonces necesitamos entender que el cliente es para lo que nosotros hoy en día estamos trabajando.
Tenemos que inclusive tener esa ruta del cliente al interior de la empresa. Tengo que identificar cuáles son los puntos de contacto donde el cliente interactúa con nosotros. Si yo no pongo atención en esos puntos de contacto, de pronto estoy perdiendo oportunidades de crecimiento, oportunidades de experiencias, oportunidades de poder ser recomendado más adelante por no poner atención en esos puntos de contacto. Ahora, lo peor que podría suceder es que ni siquiera tengo claro cuáles son esos puntos de contacto. Entonces, más adelante voy a entrar un poquito más a detalle al respecto, pero no perdamos de vista que el corazón de la organización tendría que ser el cliente, salvo que tu modelo sea distinto, porque pues también estamos, como Mega, sabemos que hay estrategias en donde el producto es el centro de la organización y el cliente viene por la calidad de nuestros productos, pero créanme que en la época que nos tocó vivir, el cliente es quien manda, el cliente es el que tiene el control de las cosas, ¿no? ¿Quién de ustedes antes de ir a una tienda departamental no ya hizo un review, no revisó anteriormente los diferentes productos y básicamente ya llegas con la decisión tomada a la tienda departamental? Eh, lo mismo sucede cuando vas a una agencia automotriz, ¿no? Normalmente ya solamente vas a hacer cualquier tipo de pregunta de índole financiera o económica, pero el producto tú ya lo entendiste. Entonces, ese es otro de los aspectos por los cuales se cree que estos proyectos de digitalización fallan, ¿no? Y finalmente, otro de los aspectos y por el cual vamos a estar hablando un ratito, justamente tiene que ver con la alineación. ¿A qué nos referimos con la alineación? Pues de que cada uno de los dominios, de los departamentos, de las personas, pues trabajen de una manera armónica, como una gran orquesta, ¿no? En donde todos sepan hacia dónde vamos, cuál es la canción que vamos a tocar y que no haya departamentos o personas que vayan en una dirección contraria a la que nosotros estamos caminando. Entonces, a eso nos referimos con la alineación. Tenemos que tener pues, ahora sí que una orquesta dentro de la organización, de tal forma que todos toquemos a un mismo son, a una misma nota, y que no dependa de muchas veces de, pues es que yo entendí que íbamos a hacerlo de esta forma y así lo hice, o que no dependa muchas veces de el estado de ánimo de la persona, que si ganaron o perdieron su equipo favorito, entonces hago o dejo de hacer, o que a veces no dependamos también de los usos y costumbres, porque así me dijeron, porque era tradición, o porque el que estaba antes que mí me dijo que así tenía que hacer las cosas. Entonces, realmente tenemos que nuevamente institucionalizar a la empresa y tener una alineación entre los diferentes actores, entre los diferentes procesos y departamentos que se involucran en este tipo de programas. Entonces, estas son las tres principales, y la buena noticia es que existen prácticas, existen metodologías, existen mejores prácticas que nos ayudan a justamente a poder cubrir estos tres conceptos que vamos a estar revisando, ¿no? Y justamente una de las prácticas que yo llevo 10 y tantos años promoviendo en Latinoamérica, justamente les ayuda a tener una visibilidad, a poder colocar al cliente en su correcto lugar y tener una alineación en toda la organización. A lo largo y ancho de la empresa vamos a tener esa gran orquesta que yo mencionaba, ¿no? Y sí, efectivamente, pues la respuesta a esto es que necesitamos una vista conectada. Necesitamos tener un enfoque holístico. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos que las decisiones que tomemos no se nos olvide en tomar en cuenta cualquier otro departamento o proceso o política o control o objetivo. Todo tiene que estar relacionado entre sí. Ahora, ¿cómo logramos tener esta vista conectada? ¿Cómo logramos conectar todo el mundo operativo con el modelo de negocio, con el modelo tecnológico, con el gobierno de datos, con la gestión de riesgos, con todos los diferentes departamentos del modelo operativo? Pues bueno, como ya mencioné, tenemos diferentes herramientas, tenemos diferentes prácticas, y ahí es donde viene la buena noticia, que tenemos una excelente herramienta que ustedes pueden poner en práctica si lo deciden. Porque al final del día,
van a observar que mucho tiene que ver de voluntades, porque cuando uno habla de trabajar de manera coordinada, de trabajar mediante una colaboración, pues evidentemente requiere mucha voluntad de las personas, ¿no? Se dice que quien no trabaja en equipo realmente ve el mundo muy pequeño, es decir, la visión de su mundo es pequeño porque él no ve que a través de alianzas, a través de colaboraciones, es como verdaderamente podemos crecer, ¿no? Ahora, nuevamente, si ustedes quieren llegar rápido, pues tal vez solo lo pueden lograr, pero si quieren llegar lejos, claramente van a requerir apoyo de otras áreas. Entonces, las organizaciones lo que buscan es, pues obviamente es mantenerse en el mercado como líderes y por lo tanto necesitan tener este enfoque de tener una organización conectada. Yo no me imagino que exista hoy en día una organización que trabaje de manera desarticulada y que empiecen a decir, no, pues tú hazle como tú pienses, tú hazle también como tú creas que sea mejor y en el camino vamos hablando y si nos encontramos en algún punto, pues padre, y si no nos encontramos, pues síganle, veamos a ver en qué termina toda esta historia. Definitivamente no creo que existan organizaciones que piensen bajo esa mentalidad. El tema es de que cómo logramos trabajar de esta manera conectada, cómo conectamos todos esos bloques, todas esas piezas, todos esos elementos que conforman la organización. Porque, nuevamente, como lo dije al principio, pues es fácil decirlo, pero hagámoslo, ahí está el verdadero reto, ¿no? ¿Cómo conectamos todos esos bloques? Y para esto, como ya les decía, existe esta práctica, este concepto que ya tiene bastantes años en el mercado, que se llama arquitectura empresarial. Y cuando empezamos a promover la arquitectura hace bastantes años, que de hecho Maya estuvo ahí conmigo, estuvimos juntos promoviendo la arquitectura y seguimos promoviendo la arquitectura en Latinoamérica, pues lo primero que uno se imaginaba era un arquitecto, ¿no? De una construcción de una edificación, de una casa, no sé, de un teatro. Y la verdad es que no estaban muy alejados de la realidad, porque justamente el concepto de arquitectura proviene de esos principios arquitectónicos en donde lo que buscamos es entender el todo de una edificación. Es decir, el arquitecto cuando construyó la casa donde están ustedes en este momento, no dijo, miren, yo nomás me encargo de la fachada, ustedes arréglense con el circuito eléctrico, con la plomería, con los muros de contención. No, evidentemente no. Salvo que fuera un arquitecto que no le importara, no le importara su casa, pues sería entendible. Pero de lo contrario, pues un arquitecto ve todos los elementos que en algún momento van a relacionarse entre sí, ¿no? Entonces, por eso yo decía, cuando uno habla de arquitectura empresarial, no está muy alejado a lo que es un arquitecto de construcción. La diferencia viene justamente en la segunda palabra, que es de la empresa. Es decir, es un arquitecto del negocio, de la empresa. Y precisamente de ahí es que se desprenden diferentes tipos de arquitectos. Ustedes habrán escuchado que se mencionan arquitectos de soluciones, arquitectos de negocios, arquitectos de procesos, arquitectos de datos, de ciberseguridad, de infraestructura, porque justamente al igual que un arquitecto en jefe que tiene gente que lo apoya y que son especialistas en diferentes aspectos de la casa, lo mismo sucede en una empresa. El arquitecto empresarial tiene la visión global, la visión integral de toda la organización. Sin embargo, después hay especialistas por cada dominio o por cada necesidad que la empresa tenga. Entonces, definitivamente, como un arquitecto de una casa, un arquitecto de una empresa, es bien difícil tratar de cambiar, de convencer, de cumplir si no puede ver las cosas. Necesita verlas, necesita tener un marco de referencia que le diga, esto es la empresa, esto es lo que vamos a gestionar, es lo que vamos a mejorar, es lo que vamos a eficientizar, lo que vamos a digitalizar. Pero si yo no puedo ver como arquitecto o como directivo de la empresa, si yo no logro ver la organización de punta a punta, pues voy a tomar decisiones tal vez muy parciales. No voy a poder tener un punto de vista que contemple todos los diferentes elementos que vayan a ser afectados. Entonces, la visibilidad se logra teniendo estos planos, estos mapas. Y pónganse, reflexionemos un poco, ¿y quién de ustedes en su sano juicio haría una remodelación de su casa sin conocer qué hay detrás de esa remodelación?
O sea, imagínense que el día de mañana, sábado, por alguna razón, quieren tumbar una pared, pero resulta que esa pared la compartes con tu vecino. Entonces, ¿quién te dijo a ti que a tu vecino le interesa tumbar la pared? O de pronto por esa pared pasa una tubería de gas y tú sin saber vas a empezar a tumbar una pared donde podría haber un riesgo. Entonces, si tú no tienes los planos de tu casa, estoy casi seguro que no harías los cambios. ¿Y por qué entonces si en una organización, si no tienes los planos, haces los cambios? Muchas veces se hacen los cambios y dices, crucemos los dedos y esperemos que nada suceda. Esperemos que nadie más adelante grite. Y ya pasaron algunas semanas o meses y nadie dijo nada, entonces ya le hicimos. Entonces estuvo bien. Pero imagínense jugar al filo de la navaja todo el tiempo, ¿no? Creo que sería muy, muy riesgoso siempre estar tomando decisiones. Entonces, ¿cómo hacemos esos planos, esos mapas? Pues justamente para cada uno de los dominios, para cada una de las prácticas, existen lenguajes para representar diferentes aspectos. ¿Quiero representar procesos? Ah, pues hay una técnica, hay herramientas, hay notaciones, hay metodologías. ¿Quieres representar infraestructura? Lo mismo. Hay notaciones, hay lenguajes, hay herramientas que te ayudan a representar la infraestructura. ¿Quieres representar datos? Lo mismo. Entonces, esos planos, alguien tiene que tenerlos y alguien tiene que mantenerlos vigentes. No se vale decir, yo tengo un plano de la empresa del 84. No, señor, en el 84 no había internet, no había redes sociales, no había big data, no existía la nube. Entonces, esos planes tienen que estar vigentes. Que de hecho, esa es la pequeña gran diferencia, digo yo, entre esta analogía de una casa con respecto a una empresa. Para mí, la arquitectura de la empresa es la analogía de la casa arriba de un tablero de ajedrez, en donde las piezas se están moviendo de manera errática, en donde no sabes cuál va a ser el siguiente movimiento de tu competencia, ni del regulador que te va a exigir que coloques más controles, o del mercado o del cliente. Entonces, es los planos que tienes de tu casa, pero imagínense arriba de un tablero de ajedrez en donde vas a tener que estar ajustando esos planos conforme se muevan las piezas, ¿no? Así que esa es la diferencia, porque cuando tú construyes tu casa, pues esos planos que hiciste al momento de construir, pues te van a durar 10, 15, 20 años, dependiendo qué cambios le puedas hacer a tu casa. Hay quienes compran la casa y nunca le hacen ninguna modificación mayor. Así que esos planos perfectamente pueden servir en el 84 o en el 2021, pero una empresa no puede seguir tomando en cuenta planos del 84. Por eso es que hay personas que ayudan a mantener estos planos vigentes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el enfoque que más se utiliza cuando uno construye planos? Pues ir de lo general a lo particular. Es decir, empezar desde una vista de alto nivel e ir bajando hasta los niveles de detalles que se requieran dentro de la organización. ¿Qué tan detallado necesito tener estos planos? Yo creo que la respuesta típica es depende. Depende de la necesidad de cada organización. De pronto pudiera haber una institución que tiene más de 100 años operando y tal vez ellos sí necesitan tener la minucia del detalle de saber, oye, dime cuál componente tecnológico ayuda a una aplicación que se utiliza en un proceso, porque para el caso de ellos tienen muchas aplicaciones legadas, tienen muchas interfaces, tienen de pronto tecnología que ya está obsoleta. Entonces, para ellos sí es importante. De pronto puede haber organizaciones que no necesitan tanto nivel de detalle, porque para ellos tal vez lo más importante es tener una vista global de todo el negocio más que el detalle. Entonces, vuelvo y repito, la respuesta a la pregunta es, ¿esos planos qué tan detallados deberían de estar? Depende. Ahora, en lo personal, yo creo que un término intermedio es suficiente. Para mí lo más importante es que esos planes agreguen valor. Si los planos los haces tan detallados que de pronto te desgastas mucho en mantener los planos, que la misma toma de decisiones, pues habría que reflexionar si mantenemos ese nivel de detalle. Si de pronto eres demasiado generalista, en donde no entras a los detalles y nada más le tomas una fotografía a la empresa y dices, tengan esta foto, a partir de ahí tomen decisiones. Tampoco creo que sea lo correcto, ¿no? Entonces, para mí, el nivel correcto para dibujar esos planos es
el nivel que te permita tomar decisiones, o hay quienes dicen el nivel que te permita cumplir con la ley, porque la mayoría de las empresas están reguladas por algún ente, por alguna comisión o alguna superintendencia, etcétera. Por eso es que necesitamos tener esos planos. Ahora, yo sé que de pronto alguien podría preguntar, oye, ¿y por qué planos? ¿Por qué no mejor simplemente redactamos y escribimos lo que hacemos y ya que la gente vaya y lea lo que hacemos en la empresa y cómo estamos organizados? Pues yo no me imagino a Picasso, a Miguel Ángel y a todos estos grandes artistas diciéndoles, oye, por qué no más bien nos contaste cómo dibujaste la capilla, cómo pintaste la Capilla Sixtina o la Mona Lisa o a esto o al otro? Yo creo que una imagen habla más que 1000 palabras y es la mejor herramienta de comunicación que podríamos tener. Hablando justamente de comunicación, pues la mejor forma es a través de los planos. O simplemente cuando ustedes construyeron su casa o cuando la fueron a adquirir, ¿quién de ustedes se hubiera conformado si el arquitecto te hubiera dicho, mira, te voy a platicar cómo va a estar tu casa? Imagínate que tienes una recepción cuando entras después. ¿Tú qué le hubieras dicho? Padrísimo, ¿eh? Tú eres muy bueno explicando, pero quiero verla, quiero sentirla, quiero ver los mapas arquitectónicos, quiero ver los cortes, quiero ver los mapas hidráulicos, los mapas de electricidad, etcétera. Entonces, por eso estamos convencidos que la mejor forma de representar a una organización es a través de planos, a través de mapas. ¿Cómo veríamos rápidamente un ejemplo de esta relación entre los diferentes componentes de la organización? En la parte inferior de la pantalla tenemos una pequeña representación de diferentes elementos como podría ser capas de negocios o procesos de negocios, aplicaciones, información, tecnología, y el reto en sí es poder hacer ese vínculo, poder relacionar una pieza con otra, otro bloque, el bloque A con el bloque B y así sucesivamente hasta que armemos nuestro rompecabezas. Ese es el reto, porque pues a lo mejor si tú eres dueño de alguna parte del negocio, vamos a decir que eres dueño del proceso de ventas o eres dueño del proceso de finanzas, pues mientras te mantengas en tu trinchera, pues tú te hablas contigo mismo, con tus subalternos o con tus pares. El reto se viene cuando tienes que interactuar con otras áreas que no necesariamente hablas el mismo idioma. Y ahí es donde yo les comento, necesitamos pues mucha voluntad de las personas para poder hacer este relacionamiento entre los diferentes bloques, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos con este relacionamiento? Pues sin lugar a dudas, como ya dije, responder preguntas. Ese es uno de los principales objetivos de la arquitectura empresarial. Si la arquitectura empresarial no responde las preguntas de los directores, algo no estamos haciendo bien. Es más, sin más que responder, nos la pasamos haciendo preguntas al negocio, no estamos agregando valor. Realmente lo que la arquitectura, el arquitecto, su principal trabajo es fungir como esa persona que asesora, que da respuestas, porque nuevamente, llevando a la analogía de la casa, pues yo no veo que el arquitecto va a venir a levantarme la barda o a tumbarme un muro o a arreglar la plomería, pero él tiene que tener la visión integral de decirte, sí puedes tumbar el muro, sí puedes levantar esta pared. Entonces, el arquitecto tiene que estar respondiendo. Esa es su principal labor, responder, responder, responder y sobre todo, influenciar en la toma de decisiones. No hay mejor indicador para un arquitecto que el nivel de influencia que está haciendo al interior de la empresa. Si el arquitecto es el último en enterarse de los cambios que se hicieron en el negocio, definitivamente no está funcionando el programa de arquitectura. Si el arquitecto no está participando en los comités, algo está sucediendo. Tiene que haber un arquitecto que ayude a tomar decisiones y que ayude a que influya en las decisiones de los comités. Entonces, al tener todo relacionado, al tener este vínculo, esta conexión de toda la organización, logramos lo que se conoce como una trazabilidad, ¿sí? Yo puedo tener una trazabilidad punta a punta de la organización en donde puedo decir, ¿qué pasa si le muevo a este círculo amarillo, este cilindro amarillo, disculpen, este cilindro amarillo, ¿a quién le afecto? Bueno, le vas a afectar a esta aplicación que está asociado a este proceso, que está asociado a este objetivo, que a su vez está asociado a este riesgo. Entonces, a eso se le conoce como la trazabilidad.
Y eso ayuda mucho para poder hacer la administración de cambios. Entonces, ante la necesidad de un cambio, pues tener todo conectado, el todo con el todo, te va a ayudar a tener esa trazabilidad. Ahora, como dije anteriormente, necesitamos empezar a conectar no solamente áreas de gestión, áreas de control, áreas de supervisión, sino a todos los actores de la organización, no solamente detenernos con los equipos de tecnología, con los equipos de procesos o con los equipos de gestión de riesgos, de auditoría interna, sino la idea es que la arquitectura sea un ente vivo en donde cualquier persona, independientemente del departamento que pertenezca, pueda tener el mapa conceptual del negocio, ¿no? Entonces, por un lado tenemos gente que va a encargarse a diseñar, otros que van a tal vez a publicar los mapas, va a haber gente que va a simplemente consultar estos mapas. Entonces, los mapas tienen que ser lo más intuitivo y amigable para que cualquier persona, independientemente del departamento, los pueda interpretar, ¿sí? Hace bastante tiempo, en una tienda de supermercado muy importante de México, con sede en Tijuana, nos decía, oye, es que nuestros gerentes o nuestros cajeros, pues no son, digamos que no son profesionistas y eso no tiene nada que ver para entender un mapa. Yo le decía, es que no importa que no sean profesionistas. Un mapa lo tiene que entender cualquier persona. Es como si creyeras que solamente los que tienen una profesión van a entender la imagen de un auto, ¿no? O sea, creo que, o entender una película. Creo que eso tiene que ser muy intuitivo. Así que por eso es que nosotros tratamos de abarcar lo más que podamos dentro de la organización. Así que, si se fijan, en el centro de la pantalla tenemos al jefe de arquitectura empresarial, el Chief Architect, que es esta persona que digo que funciona como una especie de asesor al interior de la organización, y es una de las personas que empieza a ayudarnos a establecer cuáles son los principales estándares que vamos a seguir, los patrones, las nuevas tecnologías que vamos a incorporar al negocio. Hay una anécdota que a mí me encanta también, por cierto, otro retail aquí en la Ciudad de México, un retail gigantesco, muy grande, que si fueran un banco serían el segundo banco más grande del país por la cantidad de tarjetas que expiden, donde el responsable del presupuesto de tecnología es el Chief Architect. Entonces me llamó mucho la atención porque ellos aseguraron que quien soltaba el dinero estuviera de acuerdo con las decisiones que se iban a estar tomando. Entonces, y me hizo mucho sentido porque dije, pues sí es cierto, es como si de repente tú le delegaras el dinero de tu casa al electricista teniendo al arquitecto que te construyó la casa. Y tú dirías, oye, que el electricista tome las decisiones de si va o no va el levantamiento de una pared. ¿Quién mejor que el arquitecto que tiene esa visibilidad? Ahora, este fue un control, este fue un método que ellos utilizaron. No es muy común, tengo que reconocerlo. O sea, para mí me llamó mucho la atención porque pues para ellos fue una manera de darle un peso a la arquitectura y tener un control. Así que para ellos les funciona y así han estado operando ya bastantes años, ¿no? Que eso sucedió de hace 6, 7 años atrás. ¿Qué dicen los analistas? ¿Qué dicen los expertos respecto a la práctica de arquitectura empresarial? Pues como ya he ido mencionando, Gartner, que es uno de los analistas más importantes que existen a nivel mundial, menciona justamente lo que les venía diciendo, que los directores de sistemas ven al arquitecto como su brazo derecho, como ese asesor personal en donde les van a ayudar a responder preguntas importantes, ¿no? Por eso yo considero que el arquitecto debe formar parte de los diferentes comités, del comité de tecnología, del comité de adquisiciones, tal vez, diferentes comités, para que justamente puedan ellos asesorar a los diferentes directores, ¿no? Entonces, esto no lo dice Israel, no lo dice Norice, lo dice Gartner, ¿no? Entonces, creo que es una voz autorizada y creo que valdría la pena pues tomar en cuenta lo que estos expertos nos dicen, ¿verdad? En relación a la arquitectura empresarial. Ahora, el enfoque holístico, que va muy de la mano con el tema de tener todas las piezas conectadas.
Este enfoque holístico no se logra si no tengo una única fuente de la verdad. Es decir, hemos visto organizaciones que llevan a cabo trabajos de arquitectura, estos planos, que los hacen en hojas de papel. Bueno, pues si les funciona, mantengan las hojas de papel. Honestamente, creo que es muy difícil darle mantenimiento a una hoja. Hay quienes dicen, bueno, vamos a hacer estos planos en herramientas de oficina, en Word, en PowerPoint, en Excel. Bueno, eso también, si les funciona, pues adelante. Pero lo que es importante, primero es que estos planos se mantengan vigentes. Y honestamente es poco sostenible tener planos vigentes en archivos de oficina o en una hoja de papel o en una servilleta, ¿no? Entonces, lo que necesitamos tener es un repositorio, una base de datos en donde ahí se encuentren almacenados todos los planos. Y ojo, como este repositorio no me refiero simplemente a tener un SharePoint o un gestor de documentos en donde ahí están todos los planos de la organización. Sí, pero lo que necesito es que exista trazabilidad, que estén conectados los planos, que yo pueda brincar de un plano a otro, en donde yo pueda darle clic a un plano y me lleve a otro y sucesivamente hasta tener la vista de la organización gracias a las conexiones que existen. Entonces, es importante tener este repositorio dentro de la organización y se va a ir alimentando por los diferentes arquitectos. Como ya dije al principio, hay diferentes tipos de arquitectos y cada uno de ellos va a ser responsable de alimentar este proceso, este repositorio, perdón, hasta que logremos tener la fotografía de la organización y entonces sí, vamos a tener una vista interactiva, que eso es lo que buscamos, que no sean simplemente como letras muertas o pergaminos o simplemente documentos donde no se hablan entre sí. Imagínense ustedes que yo necesito hacer un mantenimiento de mis procesos de negocios, pero están escritos en diferentes lenguajes, en diferentes herramientas, y entonces, pues algunos los hicieron en Visio y otros los hicieron en PowerPoint, y tengo que ir a acordarme en dónde aparece el proceso que voy a cambiar, porque de otra forma va a quedar con el nombre obsoleto y voy a tener documentos con el nombre nuevo, y entonces la verdad se genera todo un desorden. Entonces necesitamos que estos mapas, estos planos sean interactivos, que se relacionen entre sí y que podamos, que sean sostenibles a través del tiempo, que podamos darle mantenimiento de una forma muy sencilla, ¿no? Ahora, al tener todo en una única fuente de la verdad o una única fuente de información, pues nos va a ayudar a tener esa visibilidad que yo mencionaba. Y créanme, una de las cosas que van a empezar a notar en sus colaboradores, con sus compañeros, es que el mindset de las personas cambia completamente. Ya no va a ser lo mismo que así, que era antes, en donde solamente veían un pedacito. Y tiene lógica, ¿no? Si te pones a pensar y le preguntas a alguien que solamente vio un pedacito de la película, oye, ¿qué te pareció la película? Pues él te va a hablar en función de ese pedacito y te va a decir, no, sabes que estuvo malísima, la verdad es que no vale la pena que la veas. Y resulta que en febrero gana el Oscar. Dice, ¿cómo puede ser posible? Sí, porque tú viste nada más un pedacito de la película, pero te faltó ver el principio y el fin y te faltó ver todo lo demás. Entonces, ahí es cuando dices, claro, cuando me dicen que no pueden hacer algo es porque no solamente estoy yo en la organización, sino porque ese cambio va a afectar a alguien más. Entonces, por eso es que tener una única fuente de la verdad, tener un único punto de referencia, ayuda a que la visión de las personas sea mucho más clara y que sea una visión común para todo el negocio, ¿no? Ahora, todo esto lo estamos hablando porque queremos digitalizar nuestro negocio. Si yo no tengo estos principios, si no tengo estos conceptos, si yo no predico con el ejemplo, si yo no soy alguien que promueve el tener una orquesta al interior del negocio, pues cuando digitalicemos, esperemos que no suceda, porque además eso sucede solamente en Europa, nos puede llegar a suceder lo del Ministerio de Salud de Inglaterra, ¿no? Que ya vimos. Entonces, necesitamos tener claridad del negocio, necesitamos tener lo que se conoce como el ASIS de la organización. Y para esto tenemos 4 pasos, y con esto ya voy cerrando un poquito mi participación, estamos todavía a tiempo. ¿Cómo vamos a empezar un proyecto de digitalización? Básicamente ya lo he comentado entre líneas y muchos de ustedes ya lo he ido interpretando.
Existen 4 pasos. Vamos a revisarlos cada uno de ellos. Lo primero tiene que ver con la estrategia, el segundo tiene que ver con el negocio, el tercero con la tecnología y finalmente con los riesgos emergentes, los nuevos riesgos que van a aparecer por tratar de digitalizar nuestra organización. Entonces, si yo no tomo en cuenta estos 4 aspectos, corro el riesgo de que suceda lo que ya vimos al principio de la presentación, ¿sí? Entonces, primer punto, todos tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Todos tenemos que tener claro el norte de la organización. Tenemos que tener claro cuáles son nuestras capacidades. De pronto queremos hacer algo que no estamos listos, que no estamos preparados, que no tenemos los recursos. Entonces, si tú no te conoces a ti, pues es muy difícil que trates de avanzar, ¿no? Si recuerdan el libro del arte de la guerra, justamente una de las recomendaciones que hacía el arte de la guerra es: conoce a tu enemigo, pero conócete a ti. O sea, ¿de qué te sirve que conozcas a la competencia, conozcas al mercado, conozcas las necesidades de los clientes, pero ni siquiera tienes idea si tú tienes las capacidades de llevar a cabo esto? De entrada, déjenme decirles que se requiere mucho liderazgo digital. ¿A qué me refiero? O sea, los líderes de la empresa tienen que estar familiarizados con las nuevas tendencias, con las nuevas tecnologías. Imagínense que un líder no creyera en las redes sociales, o que un líder de pronto dijera que eso de la nube no va a funcionar, o el Internet de las cosas, no, eso es cosa de chavitos, eso del Internet de las cosas, no. Por eso es importante que plasmemos la estrategia, que coloquemos claramente qué queremos digitalizar y si tenemos las capacidades para poder llevar a cabo esto. Insisto, si tú no conoces tus capacidades, no vas a saber dónde tienes áreas de oportunidad. O sea, no vas a saber qué oportunidades explotar, porque de pronto dices, oye, soy buenísimo en esto. Ah, pues explótalo. Si ya detectaste cuál es tu capacidad más fuerte, pues adelante, explotémosla. O tal vez vemos que somos débiles en alguna cosa y queremos competirle a un gran competidor que es fuertísimo en eso, pues hay que ver qué hacemos. Entonces, para empezar un proyecto de digitalización, sin lugar a dudas, la estrategia es bien importante. Y yo les dije entre líneas hace rato, si tú le preguntas a un colega o a un subalterno, ¿cuál es la estrategia de la empresa? ¿Qué porcentaje creen ustedes de probabilidad de que te diga la estrategia? O que te diga la visión, pues, la misión y la visión, que eso es el punto de partida de la estrategia. Antes de la estrategia existe la visión y la misión. Entonces, yo quisiera pensar que la mayoría de los colaboradores de la empresa saben cuál es la visión y cuál es la misión. Entonces, ese es el primer gran paso para poder empezar un proyecto de digitalización, conocer la estrategia. Ahora, volvemos al punto de la arquitectura empresarial. Hay que plasmarla, hay que ponerlo en mapas. De hecho, más del 60%, vamos a decir que el 65% del trabajo de un arquitecto es mantener esos planos, esos mapas, porque si no se tienen esos mapas, se van a tomar decisiones basado en la memoria de las personas o en base a, como dije hace unos segundos, a la costumbre. Bueno, pues yo estoy acostumbrado a hacerlo de esta forma. Si eso no es la estrategia de la empresa, pues no estoy seguro, pero así me acostumbré a hacerlo. Entonces, ese es el primer gran punto. Segundo gran punto, tiene que ver con la operación del negocio, tiene que ver con los procesos, con los procedimientos, con el recorrido del cliente. Necesitamos hacer una planeación del negocio en donde podamos reflexionar si tal vez los cambios más importantes no están hacia el exterior de la organización, sino al interior. Después de todo, hay muchas formas de innovar. O sea, no necesariamente tenemos que ser el próximo Uber de México o el Airbnb o alguna otra de estas empresas disruptivas. Podemos hacer muchos cambios, muchas transformaciones hacia el interior de la organización. Para eso nosotros tenemos que identificar cuál es nuestra cadena de valor, cuáles son nuestros macroprocesos, nuestros procedimientos, cuáles de esos procesos se van a digitalizar, cuáles de esos procesos se van a mantener manuales por conveniencia de la empresa, cuáles son los puntos de contactos que tenemos con los clientes, cuáles son las áreas que tienen relación con nuestros proveedores, con nuestros socios de negocios. A partir de ahí podemos tomar decisiones de, oye, diseñemos nuevos procesos, digitalicemos nuevos procesos. Pero entonces tenemos la estrategia y después tenemos el negocio. Y tienen que ir alineados, como dije al principio, ¿no? Dentro de las grandes fallas de los proyectos de digitalización es que no existe un alineamiento en donde algún director, por alguna razón, él dijo, no, vamos a hacer esto
aunque no tenga nada que ver con la estrategia, out, fuera. Eso no puede ser posible. Todas las decisiones, todos los proyectos, todos los planes tácticos, las iniciativas que se lancen en la organización tienen que estar alineados a la estrategia. Así que ese es el segundo paso. Ya sabemos nuestras capacidades de negocio. Ahora sí, revisa cuáles son los procesos, cuáles son los puntos de contactos que nos apoyan a esas capacidades. Esas capacidades no se llevan solas, ¿eh? Esas capacidades por debajo tienen un modelo operativo, tienen un modelo de procesos o tienen una serie de elementos que apoyan a esas capacidades. Entonces yo necesito entender cuáles son esos elementos de negocio que apoyan a que las capacidades se lleven a cabo. El tercer punto es la tecnología. Necesitamos empezar primero desde una evaluación de nuestro portafolio de tecnologías, de nuestro portafolio de aplicaciones. Oye, estamos trabajando con tecnología obsoleta. ¿Cómo queremos lograr ser competitivos? ¿Cómo queremos derrotar a la competencia si nuestra tecnología es legada? Todavía tenemos lenguajes que hoy en día ya en las universidades no enseñan. ¿Cómo queremos mantenernos como líderes en el mercado o lograr ser líderes en el mercado si nuestra tecnología no se habla entre sí, si estamos llenos de interfaces con conexiones de archivos planos, o cómo logramos, cómo queremos lograr ser innovadores si no sabemos cómo se relaciona la tecnología con el negocio. Muchas veces los de tecnología empiezan a tirar líneas de códigos, generar reportes, transacciones, generar estructuras, pero no tienen idea de por qué se llevan a cabo esos trabajos. Es decir, y yo me acuerdo cuando yo trabajé en desarrollo hace muchos años, allá en Monterrey precisamente, ahí me decían, Israel, necesitamos que hagas esto, y yo ni preguntaba, o sea, yo no me acuerdo ni para qué lo hacían, simplemente era, me decían, necesitamos que calcules esto, que hagas una fórmula, que hagas un reporte, que traiga una tabla, pero yo no tenía idea cuál era el proceso que afectaba. Yo no bueno, imagínense, si no sabía el proceso, mucho menos sabía cuál era el objetivo de la empresa que iba a verse afectado. Entonces, necesitamos que la tecnología esté alineada y que esté actualizada en cuanto a las últimas tendencias, a poder ver cuáles son los diferentes escenarios que pudiera yo ejecutar para poder innovar, para poder digitalizar. Ahora, nuevamente, ¿cómo hago esta planeación? ¿Cómo hago esta revisión? Pues, como ya lo he dicho en los últimos minutos, pues a través de planos, a través de mapas. ¿Para de qué sirve tener un plano de tecnología por un lado y un plano de procesos por otro si no se hablan? Va a servir de muy poco. Claro, para el equipo de tecnología le va a ayudar y para el equipo de procesos le va a ayudar tener cada quien sus planos. Pero a la hora de tomar decisiones, si no se hablan los planos, va a ser bien difícil que se tomen decisiones correctas y asertivas, ¿no? Y finalmente, un punto que también tienen que tomar en cuenta, porque muchas veces se obvian o, a ver, de entrada, tenemos que entender que el riesgo es inherente a los negocios. Eso es inevitable. Todos tenemos riesgos, ¿sí? No importa el tamaño ni el giro al que te dediques, eso es una realidad. Todos tenemos riesgos en la organización. Entonces tenemos que, de alguna manera, anticiparnos a que se materialicen esos riesgos. No podemos esperar a que suceda un riesgo y de empezar a actuar. No, para eso tenemos controles, tenemos políticas, tenemos procedimientos, tenemos planes de acción que nos van a ayudar a poder mitigar esos riesgos que van a presentarse durante el proyecto, después del proyecto, antes del proyecto. Necesitamos poder estar claros hacia qué hacer en caso dado que se materialice un riesgo. Ahora, ¿cuál sería el peor error? Negarlos. O sea, decir, no, eso nunca me va a suceder a mí. No, a lo que yo me dedico, ese riesgo nunca se va a presentar porque yo me dedico a esto o aquello. Entonces, ese es el peor error que pudiera existir dentro de una organización, negar la existencia de un riesgo. Una vez que ya aceptaste que puedas tener riesgos, así sea uno, pero tienes un riesgo, pues lo primero que tienes que hacer es evaluarlo. Capaz que ese riesgo, que nada más es uno, te puede colocar fuera de la organización, del negocio, te pueden quitar la licencia, puedes perder a tu mejor cliente, puedes generar un escándalo en las redes sociales. Es decir, con un riesgo que tengas y que no esté bien evaluado, pues, como dije, te puede poner fuera del mercado.
Así que necesitamos evaluar los riesgos. Una vez que ya dijiste, este riesgo es el más crítico de la empresa, es el de mayor impacto. Si se presenta este riesgo, agárrense. Entonces yo necesito establecer lo que dije anteriormente, planes de prevención. Para esto lo mejor es establecer controles. Oye, ¿cuáles son los controles que me van a ayudar a que no se materialice este riesgo? Y para esto, pues yo puedo contratar una tercera empresa que se dedique exclusivamente a lo que yo necesito que me ayude a, por ejemplo, el tema de seguridad, ¿no? Pues hay mucho en los fraccionamientos o en las mismas empresas, ¿no? Normalmente un vecino no es el que se pone en la puerta de entrada abriendo la pluma. Normalmente contratas a un tercero, ¿no? Para que haga ese trabajo. Entonces, para esto hay gente que ya se dedica a eso y te ayuda a mitigar el riesgo. Así que este sería el último paso para llevar un proyecto de digitalización. La estrategia, el negocio, la tecnología y los riesgos. ¿Se acuerdan que uno de los principales errores, de las principales fallas de fracaso de un proyecto de digitalización era que no existía esa conexión, que no se veía de manera holística? Bueno, con esto recorremos todos los dominios o los principales dominios de la organización. Oye, ¿qué pasa con la arquitectura de datos? ¿Dónde están los datos? Están ahí. ¿Sí? Cuando hagas un ejercicio de esta naturaleza, inevitablemente vas a tener que hablar de datos. Oye, que no veo la infraestructura. Bueno, cuando veas la parte de aplicaciones tecnológicas, ahí vas a ver la infraestructura. Temas de ciberseguridad, cuando veas la parte de riesgos. Es decir, estos cuatro son grandes pasos. Cada uno de ellos a su vez puede tener más divisiones o más pasos adentro de cada uno de ellos. Pues bueno, conclusión, algo que he venido repitiendo, es muy difícil tratar de cambiar lo que no se ve. Necesitamos tener visibilidad de la organización, de cada uno de los dominios. Con esto vamos a lograr muchas cosas. El simple hecho de construir los mapas, ya con eso te vas a dar cuenta de cuáles son las tareas que agregan o no valor. Con el simple hecho de plasmar los mapas, te vas a dar cuenta de nuevos riesgos que no habías tomado en cuenta. Con el simple hecho de pintar los mapas, te vas a dar cuenta que tienes tecnología obsoleta o que no agregan valor, o te vas a dar cuenta que hay áreas de la organización que nunca han sido tocadas por tecnología, por alguna razón. Entonces, conclusión, necesitamos visibilidad dentro de la organización. Y bueno, pues con esto termino mi participación. Espero que les haya servido los conceptos que yo planteé. Y pues con esto, Santiago, termino mi participación. Muchas gracias, Israel. Sin duda son temas muy relevantes. El cierre, creo que esa es la palabra clave, ¿no? La visibilidad que te brinda la arquitectura empresarial es lo que te permite ser mejores, ¿no? También por ahí da poco tiempo de explorar otros conceptos y otro tema importante, por ejemplo, el gobierno de datos, ¿no? Que también es algo que es muy relevante en las organizaciones de forma reciente. En lo que se animan ahí a pasarnos alguna pregunta o si alguien quiere levantar la mano y abrir el micrófono, con todo gusto, pero si quieres comentar un poquito más sobre el gobierno de datos y cómo es la conexión y sobre todo en el entorno actual, ¿no? En temas de legislación y todo. Sí, totalmente. Fíjate que el tema de gobierno de datos, como bien saben ustedes, el dato es el nuevo oro del siglo XXI. O sea, es el nuevo petróleo. El dato, quien sabe gestionar los datos tiene una ventaja competitiva. Quien sepa interpretar los datos, seguro que va a estar por delante de la competencia. Y los datos están alrededor de la organización. De hecho, el dato es el puente entre el negocio y la tecnología. El dato juega un papel bien importante y por lo tanto también, así como tenemos especialistas para cada uno de los dominios, pues hay un especialista también para los datos, ya sea que sea un Chief Data Officer o un arquitecto de datos, un steward, en fin. El chiste es que se entienda la importancia de tener los datos vinculados al negocio, a la tecnología, y juega una pieza clave en la arquitectura empresarial. Dentro de la arquitectura de la empresa, es como si dijéramos, oye, me importa bastante la electricidad, la plomería, los planos hidráulicos, los muros de contención, las columnas, etcétera, pero no me interesa sacar la licencia de construcción, no me interesa sacar el permiso, no me interesa sacar esto y aquello. Es decir,
los datos nos ayudan también a poder cumplir con ciertas normativas o regulaciones que nos exigen. De hecho, seguro que ustedes están conscientes que Latinoamérica es de las regiones más reguladas que existen en el mundo. Y la mayoría de las leyes, de las regulaciones que existen, al menos en México, tienen que ver con los datos que manejamos. Entonces, si yo no sé dónde están los datos dentro de la empresa, ¿cómo pienso gestionarlos? ¿Cómo pienso crear una cultura de cuidado de los datos? Ahora, todos estos esfuerzos de datos, de arquitectura y demás, como dije al principio, no son esfuerzos aislados, no son esfuerzos solos. Esto se genera desde el corazón de la empresa. Esto es un tema cultural. Si las personas no están conscientes de la importancia que tienen los datos, pues va a ser bien difícil que se genere una comunidad o que se genere una concientización, porque a la gente no le importa si los datos sensibles son bien almacenados o no. Entonces, sin lugar a dudas, nosotros creemos que los datos son una pieza importante dentro de la arquitectura de cualquier empresa, ¿no? Ahora, otra de las cosas importantes es que tengas o no tengas los planos, no significa que no tengas arquitectura, ¿eh? La arquitectura ahí está, lo que no tienes son los planos, eso es bien diferente. Es como la luz, ¿verdad? Así que la luz no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo sucede con la arquitectura está presente hasta en la tienda de la esquina, como en grandes corporaciones. El tema es de que de pronto el de la esquina no necesita un planos para saber cómo atender a sus clientes. La gran corporación, esa sí necesita saber sus mapas, ¿no? Entonces, pues, no sé, Santiago, ¿quieres comentar algo antes de que cerremos? Tú me dices, tú me das instrucciones. Bueno, yo voy a comentar algo, Israel, la verdad te agradezco muchísimo, también creo que es un parteaguas. Todo esto, como tú bien dices, no quiere decir que no tengan la arquitectura, sino que hay que empezar a definirla. A veces se oye como que es un trabajo muy grande, ¿no? Y decir, híjole, no voy a tener toda la visibilidad y por dónde empiezo y cómo le hago, si no conozco. Yo creo que empezando, así como conocer, a lo mejor puede ser un poco desconocida la estrategia del negocio, pero sí conocemos la estrategia de lo que yo hago, ¿no? Y puedo saber hacia dónde voy. Puedo empezar con mi área, puedo empezar con mis procesos, puedo empezar a definir esta arquitectura por partes, ¿no? Hasta que lleguemos a un punto en que ya sea en toda la organización. Y es bien importante la estrategia, como bien lo comentabas tú, de saber a dónde vamos, ¿no? Entonces creo que ahorita y toda esta serie de conferencias pues es para poder transformar y redefinirnos, y si no estamos haciendo algo, replantearlo y poderlo poner en nuestro plan. Creo que estamos, pues todavía nos queda un poco del 2021, pero tenemos mucho tiempo para poder plantear esta estrategia, saber hacia dónde vamos e irnos paso a paso. La arquitectura también y los planos se construyen paso a paso, ¿verdad? Como tú lo dijiste, un plano es de construcción y otro plano es hidráulico y otro plano es eléctrico. Entonces es irnos paso a paso construyendo para poder ir teniendo esta visibilidad. Creo que les va a dar a todas las organizaciones pues ya un valor agregado, ¿no? Ya van un poquito más adelante y les va a dar esa ventaja que se necesita para diseñar esta empresa y poder actuar ágilmente a todo lo que se nos viene, ¿no? Y a todos los retos que estamos buscando. Entonces, toda esta plática creo que ha sido de gran valor. No nos queda mucho tiempo para preguntas, pero si nos las hacen llegar, pues claro que por ahí te estaremos mandando, Israel, para que se las puedas contestar. Pero bueno, no sé si tengas algo que comentar.